Bien, el tema que nos convoca a esta hora es la genética como herramienta para mejorar la productividad del rodeo y calidad de la carne en la región NOA. Nos acompaña el doctor Rodolfo Peralta, quien es asesor en selección y reproducción de empresas ganaderas y pertenece al Foro Argentino de Genética Bovina. Queda entonces con ustedes, y le pedimos el mayor de los silencios, el doctor Rodolfo Peralta y su disertación La genética como herramienta para mejorar la productividad del rodeo y calidad de carne en la región NOA. Doctor, todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día a todos. Casi buenas tardes, pero bueno, buen día todavía, lo cual es importante en esto. En primer lugar, mi agradecimiento al Instituto de Promoción de la Carne por invitarme nuevamente a participar en este tipo de reuniones tan importantes y tan útiles y que sin ninguna duda tanto ayudan a la mejora de nuestra productividad ganadera. En segundo lugar, mi agradecimiento al Foro Argentino de Genética Bovina, institución a la que represento en este caso, y de quien quiero comentar con 2 o 3 slides, que es una organización, el Foro Argentino de Genética, generada en el año 2003 por iniciativa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ganadería, Pesca y Agricultura, instrumentada por el sector privado, destinada a realzar y difundir las virtudes de la genética bovina argentina. La visión del foro es la de posicionar a la genética bovina frente a la producción y a la sociedad en general como herramienta clave para el desarrollo de la ganadería de nuestro país y ser una organización dedicada a promover y fortalecer la oferta, el mejoramiento y la utilización de la genética bovina, agregando valor a la cadena de producción de carne y de leche para beneficio de sus integrantes y de la comunidad en general. Integran el Foro de Genética Bovina las asociaciones de criadores de las principales razas bovinas, la Sociedad Rural Argentina y CAVIA, que es la Cámara Argentina de Biotecnología de Reproducción e Inseminación Artificial de nuestro país. Realmente una institución sin fines de lucros y, como he leído, con objetivos muy claros en aras de mejorar y de difundir la genética, muy buena por cierto, de nuestra ganadería. Bien, voy a pasar a hablar de mejoramiento genético como una herramienta para incrementar la productividad, y esto sin ninguna duda va referido a la cría. Yo también voy a hacer algunas referencias a la cría. No puedo comenzar a hablar de mejoramiento genético sin marcar un par de puntos que hacen a la eficiencia de la cría, sobre todo teniendo en cuenta que en el único momento del ciclo ganadero donde hay posibilidades de mejorar genéticamente los rodeos es justamente en la cría. Las etapas, que algunas de las cuales ya han sido mencionadas hoy, como puede ser recría, engorde, etcétera, son todas demandantes de la buena genética, entre comillas, pero, reitero, en el único momento del ciclo productivo de la vaca en el que se hace genéticamente los rodeos, o se pueden mejorar genéticamente los rodeos, es en la cría, y es precisamente en el momento de la fertilización, cuando el espermatozoide, por inseminación artificial o por monta natural, alcanza al óvulo y lo fertiliza. Esto es fisiología de la reproducción pura, pero es así. En ese momento queda determinado el patrón genético del nuevo individuo y por el resto de su vida no será modificado. Los objetivos del modelo cría, que ya han sido muy bien explicados,
máximo porcentaje de destete, esto sí hay que maximizarlo, óptimo peso de destete, ¿por qué no máximo? Y sí óptimo, porque es función del equilibrio entre la oferta y lo que se necesita y hasta dónde se puede llegar sin sacrificar otros parámetros. Mínimo porcentaje de reposición, muy ligado a la mínima relación número de vientres sobre el total de cabezas, y esto está afectado básicamente por la edad al primer entore y está afectado por la longevidad de las vacas. Ambos parámetros sobre los que hay que trabajar marcadamente en aras justamente de la eficiencia. Y máxima carga u óptima carga, máxima carga por hectárea compatible con óptimos resultados reproductivos, los cuales, como ha quedado claro también, sin ninguna duda, deben ser mejorados. Voy a mostrar dos tablas que en realidad serían, no es que serían más útiles en una presentación sobre merma o sobre diferencia tacto-destete, pero quiero mostrar en qué momento se pierden los terneros o por qué no se logran más terneros. Siempre hablamos de la eficiencia, de mejorar los parámetros. Ahora, ¿en qué momento y cómo se cuantifican cuando se pueden esas pérdidas en cada uno de esos momentos? ¿Y qué relación tiene esto, o por lo menos mi planteo es, desde la óptica del mejoramiento genético? Aunque no puedo despegar al mejoramiento genético del buen manejo de los rodeos, de la alimentación, de la sanidad y de los aspectos reproductivos, que están todos entrelazados en sí y todos deben ser considerados en su conjunto. Esto son datos de distintos relevamientos de otras zonas, no es exactamente del norte. En la próxima voy a mostrar datos de Salta, del CREA-ANTA, pero los puntos vacas vacías, es decir, vacas que no se preñaron, abortos, que esto es estrictamente una cuestión sanitaria, aquí en realidad la genética no juega, en las vacas vacías sí, en las muertes perinatales sí juega, y mucho el mejoramiento genético o no, porque la causa más importante de pérdidas de terneros, después de las causas desconocidas, aquellas a las cuales no se puede diagnosticar, la causa más importante, son los partos distóxicos. Y el mejoramiento genético, la elección correcta de los reproductores, tiene mucho que ver con la incidencia de los partos dificultosos. Estas son las perinatales, pérdidas al destete, que en realidad son insignificantes, luego de una semana, 10 o 15 días de vida, se consideran hasta el momento del destete en este grupo, y este es el resultado final de que inicialmente de 100 vacas, entre las vacías, los abortos, las perinatales, etcétera, solamente se logra el 71% de terneros destetados, o el 74%, o el 65,5%, o el 77%. A esto habría que agregar, en el momento del destete, como dije recién, con el mejor peso posible o con un peso de destete óptimo, factor o aspecto sobre el cual también el mejoramiento genético tiene un rol muy importante. Pero estos son valores promedios. Ahora fíjense, 18, 12, 22, abortos variables, pero miren lo que son las muertes perinatales. Observen aquí, el 9, el 8%, el 12%, y realmente son muy altos. Esos son los componentes de las mermas. Se preñan tantas vacas y solamente se desteta una cantidad, muchas veces muy inferior, de terneros. Y estos son datos de Salta, de hace 2 días atrás o 3 días atrás, que muy gentilmente me los suministró la ingeniera Sofía Padilla, donde están, digamos, puestos de otra manera o escritos de otra manera. En el 2011, 2012 y 2013, estos son porcentajes de vacas vacías, porcentajes de abortos diagnosticados, muertes perinatales diagnosticadas y otras entre las cuales hay varias desconocidas. Es decir, esto es uno de los puntos que creo que queda muy claro. Hay que trabajar en la medida que sea posible en recopilar más información a efectos de ajustar estas cifras para poder tener más certeza sobre qué aspectos hay que poner realmente presión. Ahora,
Quizás una diferencia con respecto a la tabla anterior es esto de las pérdidas perinatales. Quedaba claro en la conversación que parte de esas pérdidas perinatales están encubiertas aquí en otros, porque no han sido diagnosticadas como tales. Pero hay otro factor importante, que es que el ENTORE, esto está hecho sobre los integrantes del CREA-ANTA, entre 35 y 40.000 vacas, en los 3 años que se mencionan en la tabla. La mayoría de las vaquillonas en todos esos rodeos se entoran a los 24 meses, entre 24 y 27 meses, con lo cual la incidencia de partos distóxicos baja sensiblemente. Pero en los últimos 2 años se han hecho ya pruebas, también fue mencionado en la charla del ingeniero Melo, pruebas de entore precoz, esto es, entore a los 15 meses, y recuerdo perfectamente que en una conversación previa al entore de hace 2 años, mi primera observación fue, tanto para Brangus como para Braford, que son las razas predominantes en todos los rodeos en cuestión, mi primera observación fue, no hay toros, ni Brangus ni Braford, con facilidad de parto, probados para esa categoría. Entonces se recurrió a la Aberdeen Angus mayoritariamente, que sí los hay, y a pesar de eso, leyendo algunas observaciones, yo les estoy mostrando a ustedes digamos, los resultados generales, leyendo algunas observaciones, se notaba en aquellos establecimientos donde hicieron el entore precoz, que ya la mortalidad perinatal tendía a crecer. O sea, empiezan a asomar los problemas de parto, lo cual es en alguna medida coincidente con lo que he mostrado antes, pero que de ninguna manera tiene que ser desalentador. Hay que trabajar sobre el tema, con todo lo que ello implica, controlar la recría de las vaquillas, controlarlas antes del servicio, buscar los toros que mejor se pueden llegar a comportar en una cuestión, en un servicio de esos, independientemente de la raza, porque el tema es finalmente lograr un ternero más en la vida del animal, manejo ajustado mediante, ese es una técnica con resultados beneficiosos. Repito, manejo ajustado mediante. Pero esto es para mostrar la relación entonces entre, en la tabla anterior, algunos aspectos que sí están ligados con el mejoramiento genético. En lo que hace a vacas vacías, fertilidad. Y podemos hacer selección, debemos hacer selección por fertilidad en los rodeos, y al contrario, debemos ser sumamente estrictos en la selección y en las exigencias por fertilidad. Muy estrictos. No habría que perdonar nada. ¿Por qué? Porque los rasgos ligados a la fertilidad, en términos generales, son rasgos de muy baja heredabilidad, es decir, se transmiten mínimamente de progenitores a descendencia, y por lo tanto lo único que nos queda, mejor dicho, se necesitan muchos años de selección exigente para, entre otras medidas, realmente mejorar desde este punto de vista la fertilidad, pero es lograble. Ya vamos a ver que en otros rasgos, crecimiento, características de carcasa, la heredabilidad de esos rasgos es marcadamente más elevada y por lo tanto, sobre todo en los de carcasa, de una generación a otra se observan resultados muy beneficiosos o, se mejora rápidamente. Y el otro punto es, si asociamos a las pérdidas perinatales con los partos distóxicos, está muy claro que si bien quien determina el peso al nacer del ternero que puede tener dificultades al momento del nacer es el genotipo del ternero y no el toro que se utilizó en la inseminación o en el servicio natural, esta es una aclaración muy importante que quisiera que la recordaran, hay que seleccionar entonces tanto los toros que se eligen como los padres de las vaquillonas de reposición, es decir,
todos quienes van a conformar a futuro el patrón genético del ternero o de los terneros a nacer, hay que considerar la heredabilidad del rasgo y que hay toros que sin ninguna duda dan hijos más livianos y con mejor conformación, y hay toros que realmente producen hijos o dan hijos muy pesados con otra conformación y que son los responsables en gran parte de esos partos distóxicos. O sea, eso sí, ese punto está muy ligado a la genética o al mejoramiento genético. Entonces, fertilidad, facilidad de parto y crecimiento al destete como un rasgo realmente a destacar en el ciclo de la cría para lograr la mayor cantidad de carne por hectárea, por unidad de superficie, como se lo evalúe. ¿Cuándo se mejora genéticamente a un rodeo? ¿En qué maniobras mejoramos genéticamente un rodeo? ¿Cuando se compra semen y se insemina? Cuando se incorporan toros, pueden ser toros de compra o pueden ser toros propios. En general se trabaja tanto en el NOA como en el NEA con razas, básicamente con dos razas, el Brangus y el Bradford, que en muchos casos comienzan su actividad como rodeos comerciales, pero luego de un tiempo comienzan a evolucionar en la pureza racial, se van transformando en rodeos elegidos, luego en rodeos elite, y en uno de esos pasos la producción de toros para uso propio es considerada, y el segundo paso es el de comenzar a vender toros. Cuando se incorporan vientres, por lo que acabo de decir, es decir, incorporamos vientres, ¿de dónde vienen? ¿Qué antecedentes tienen? ¿Qué ancestros tienen esos vientres que se incorporan? ¿Son de rodeos ordenados? En fin, todo lo que nos podemos imaginar al respecto. Y cuando se seleccionan animales en base a objetivos, que es el punto realmente importante de todo esto. Objetivos, tener objetivos, saber aproximadamente a dónde se quiere llegar. Cuando queremos llegar a algún lado, básicamente necesitamos en mínimo saber más o menos a dónde queremos llegar para saber cuál es el camino que tenemos que tomar. Si no lo hacemos de esa manera, es muy probable que quedemos perdidos en el mismo comienzo. Si planificamos la sanidad a través de un plan sanitario, planificamos la alimentación del rodeo, cuando se trabaja, digamos, en forma ordenada, tanto en el manejo del campo natural, las praderas, las reservas, etcétera, ¿por qué no vamos a planificar la genética? ¿Y qué significa planificar el mejoramiento genético? Significa conocer lo que tenemos, conocer lo que se produce, tratar de medir lo que se produce y entonces pensar qué hay que incorporar para complementar lo que se tiene y lo que se produce. Y con todo respeto, no es lo que siempre ocurre. En más de una oportunidad, primero se compra el toro y después se analiza en dónde se lo va a usar. Esto lo digo, por favor, con todo respeto. Bien. El mejoramiento genético, entonces, no puede ser, debe ser planificado y debe considerarse íntimamente ligado a dos factores más, que son el sistema de producción y el mercado. No podemos pensar en mejorar genéticamente sin un rumbo, como decía recién, y por lo tanto los objetivos y criterios de selección deben ser definidos en el contexto de cada mercado, del sistema de producción y fundamentalmente del medio ambiente, que es quien finalmente regula al mejoramiento y gran parte de la actividad ganadera. En cuanto al sistema de producción, en términos generales, sabemos que los hay intensivos y los hay extensivos, pero en el caso de la cría, la gran mayoría, prácticamente la totalidad, son extensivos, base pastoril, campo natural, etcétera, con muchas posibilidades de mejoramiento, pero esa es la situación en términos generales de la cría. Quiero mostrar en este gráfico la relación de importancia económica entre fertilidad, peso al destete y terminación, tres rasgos sobre los cuales se debe seleccionar en los rodeos, que tienen distinta importancia y que tienen a su vez distintos valores
de heredabilidad. Como queda claro aquí, en una relación de 5-1, de 10-2, es 5 veces más importante la fertilidad que el peso al destete. Esto también ya, ¿no es cierto? Quizás uno se vuelve reiterativo, pero es la forma realmente de valorar que el éxito comienza por acá. La fertilidad, preñar vacas, terneros vivos, etcétera, que pesen al destete todo lo que se pueda. Y también hay que valorar a la terminación, a la facilidad de terminación de los individuos, que esto está muy ligado a una característica en general de nuestras razas bovinas y que es la precocidad. O sea, se habla a veces de que la relación de la fertilidad y la terminación es un poco mayor. Creo que perfectamente cabe hoy, con las herramientas que hay de selección, de evaluación de reproductores, puede ser el servicio natural y si no la inseminación a tiempo fijo, etcétera. Hoy hay herramientas, hay tecnología disponible como para que al mismo tiempo que se mejora la fertilidad y el peso al destete, también se mejore la calidad de carcasa justamente en función de las demandas o de las posibles demandas. El otro punto es la heredabilidad de cada uno de los rasgos en términos generales. Los rasgos de fertilidad son de baja heredabilidad, por eso hay que trabajar mucho en selección, por eso la fertilidad en los rodeos, sobre todo la supervivencia de terneros, es mejorada a través de los cruzamientos y del vigor híbrido. Los rasgos de crecimiento, como el peso al destete y podría ser peso final, son rasgos de heredabilidad media. Esto es muy importante realmente de tener en cuenta cuando se elige un reproductor, a qué rasgos, qué fuerza le ponemos en términos de números y considerando repito, la heredabilidad. Y los rasgos de carcasa son de heredabilidad alta. O sea, si queremos mejorar área de ojo de bife o marmoreo, por ejemplo, 2 componentes de la carcasa, usando un reproductor adecuado, con buenos números y una marcada confiabilidad, digamos, su mérito genético bien definido, de una generación a otra ya se observa el mejoramiento, que, como dije antes, no es lo que pasa con la fertilidad. Esta relación de fertilidad con los otros rasgos y de curva de heredabilidad o de valores de heredabilidad es muy importante para tener en cuenta. Y el otro punto, que no es menor, es cuáles son los segmentos del mercado. Y yo podría preguntar aquí a todos ustedes en qué segmentos se ubican cada uno, por lo menos los productores o quienes van a trabajar como asesores o los que de alguna manera tienen llegada o injerencia en un rodeo. Trabajan con rodeos comerciales y entonces quizás hay que fijarse los objetivos en función estrictamente de lo comercial. Como se decía hoy, si es una ternera branco que tiene una guampita, si es buena, en realidad no preocuparía. O el color, la mancha blanca, el color no se come. El color no se come, lo que se come es lo que está debajo de la piel. Digamos, pasan a ser caracteres absolutamente secundarios, pero que muchas veces son los que nos llaman la atención. Dentro del rodeo comercial, ¿se trabaja con vacas definidas? Ahí, en ese caso, se puede justificar un poco más trabajar en aras de una mayor pureza racial, llamamos definidas a eso, sin salirnos de lo comercial. Con vacas cruza, como voy a mostrar en una diapositiva al final, los americanos dicen que el vigor híbrido o la heterosis ellos dicen el free lunch, o sea, es algo, es lo gratis, casi lo único gratis que hoy tiene la cría. ¿Por qué buscar en un rodeo cruza cierta pureza racial? Cuando ya se avanza a un rodeo elegido y un rodeo de plantel, entonces entran a jugar otros parámetros. Esta es la orientación. Se comprende distintos segmentos y sobre cada uno de ellos, primero orientarnos dónde estamos parados y luego con qué trabajar. Y finalmente, en muchos casos lo que ocurre es una combinación de ambos. Pero esta es una división mínima o simple de los posibles segmentos ganaderos. ¿Qué tiene que mostrar un toro que preña vacas y mejora genéticamente a un rodeo? Aptitudes funcionales y reproductivas. Punto número 1. Es indiscutible. Me podrán decir en algunos casos los DEPS, el mérito genético, etcétera. Lo primero que tiene que tener un toro, creo que ya se lo pueden imaginar,
y vamos a mostrar una foto en un ratito, o dos, o tres, tiene que tener DEPS, tiene que tener su potencial genético evaluado. O sea, hoy, con la tecnología disponible, casi que no podemos prescindir, por lo menos para inseminar, y diría que en muchos casos de servicio natural, sobre todo de rodeos elegidos, prescindir de la evaluación genética de los reproductores. Aquí hay, diría, una doble obligación. La del consumidor de esa genética, de esos toros o de esas pajuelas, de exigir que el toro tenga la evaluación genética. Y por lo tanto la evaluación del cabañero, o quien hace genética, entre comillas, de evaluar y ser honesto en la generación de los datos. Es una obligación del cabañero, por un lado, de ofrecer un producto que se ajusta a las necesidades del mercado o a las distintas necesidades o a los distintos segmentos del mercado, y el usuario de exigir que el reproductor que incorpore tenga esos valores. Aptitud carnicera, por supuesto, y el pédrigue, y no el pédrigue por el hecho de saber si el toro viene de una exposición de punta o no. Después voy a hacer una mención a por qué la importancia del pédrigue. ¿Cómo elegimos los toros normalmente? ¿Cuál es la maniobra habitual o cuáles son? Y la primera es la observación visual. Y de ninguna manera está mal. Es irreemplazable al día de hoy la observación visual de los reproductores. Es subjetiva, da una idea precisa de conformación, rasgo para el cual no hay DEPS, califica caracteres como los genitales, estructura y aplomos, tampoco hay DEPS, aptitud carnicera, temperamento y adaptación al medio. No podemos cuantificarla, pero es muy importante y es inevitable su empleo. La elección de los reproductores también se debe hacer a través de las mediciones, y esto es lo que tienen que hacer quienes generan genética, los hacedores de genética. Las mediciones son cuantificables y permiten seleccionar por características importantes económicamente para las distintas etapas del ciclo: criador, invernador, industria, etcétera. Peso al nacimiento, peso al destete, rasgos de crecimiento, habilidad materna, calidad de carcasa. Deben generar confianza. Esto es muy importante. Deben generar confianza, hay que ser honesto en la generación de los datos, y es un método confiable y muy recomendable. Este es un toro Braford con una historia muy rica y muy productiva, pero hay un toro Braford de la misma manera que podría haber un Brangus, un Angus, un Hereford o un Bosmara. O sea, no es el toro como ejemplo. Cuando nosotros evaluamos visualmente a un reproductor, en realidad observamos una serie de características en ese reproductor, parte de las cuales están determinadas por su patrón genético, que no es más allá que aproximadamente el 30% de lo que estamos viendo, y el 70% es producto del medio ambiente, que permitió que ese patrón genético se manifestara, y de la interacción del medio ambiente con el genotipo. 30% es el genotipo del individuo y el 70% es, en realidad, obedece al efecto del medio ambiente, que también ya se habló al respecto, de las inclemencias, de las variaciones climáticas, etc. ¿Qué es una DEP o diferencia esperada de progenie? O sea, la evaluación del patrón genético de un reproductor. La diferencia esperada de progenie es la mejor predicción de valor genético del animal que la tecnología moderna puede ofrecer. No son valores absolutos. En realidad, las DEPs es la evaluación del patrón genético de un individuo, pero se usan comparando a ese individuo versus otro individuo en la característica que estamos eligiendo o en el grupo de características que se consideran. Ya vamos a ver cuáles son los rasgos. Ambos expuestos, como dije recién, a que el 30% de lo que muestran aproximadamente es genética pura y el 70% es medio ambiente. Cada uno de esos toros se utiliza en un rodeo con características similares, producen hijos, los dos,
y se comparan para el rasgo que se considere, peso al nacer, peso al destete, peso final, aptitud materna, etcétera, características de carcasa, los hijos de un toro versus los hijos del otro, y de ahí eso genera los valores de DEPS que ya los vamos a ver en una tabla de uso diario, como puede ser un catálogo de reproductores. De esta manera, este es, digamos, explicado lo más sencillo posible, es el camino por el cual se generan esos valores de DEPS que expresan el patrón genético de los individuos. Y estos son los caracteres que evaluamos. Características de crecimiento, peso al nacer, destete y final, como mencioné, componentes maternos, aptitud materna, leche y crecimiento, en fertilidad, circunferencia escrotal, y características carniceras, área de ojo de bife, espesor de grasa y porcentaje de grasa intramuscular. Hay otras, hay algunas razas de Estados Unidos que tienen hasta 18 o 20 rasgos evaluados por DEPS, y creo haber escuchado alguna vez a algunos productores que pedían que por favor se buscara una manera de simplificar, porque esto es como ir a comprar corbatas, ¿no es cierto? Si tenemos una, dos o tres sobre la mesa es fácil de decidir. Si somos medio dubitativos y nos ponen 20 sobre la mesa, posiblemente demos una cantidad de vueltas y no elegimos ninguna, o probablemente, y lo que más ocurre es que elijamos la que no se compre la que no teníamos que comprar. Y en esto es en alguna medida lo mismo. Entonces esos son los rasgos. Facilidad de partos merece una consideración aparte, si bien ya algo adelanté, sobre todo con referencia a la edad de las vaquillonas a las cuales se está inseminando, dando servicio natural. 15 meses, sin ninguna duda, es una categoría, como ya se dijo, es una técnica muy útil, tomando todas las precauciones que se necesitan tomar. 18 a 20 meses, poco utilizado en esta zona, mucho en el NEA. Hay una diferencia importante en resultados con la de 15 meses, pero de todas maneras es una categoría expuesta a los partos distóxicos, y vaquillonas de 24 a 26, donde sin ninguna duda ya el tamaño, el desarrollo de pelvis y demás en recrías normales previene justamente de los partos distóxicos. Esta es una maniobra que recomendaría, no en todos los terneros, pero sí en la medida que se pueda hacer muestreos. Hoy se consiguen balanzas que van perfectamente debajo de los cueros o de las calchas, según como le llamen. Esta es una maniobra muy fácil de realizar, mucho más fácil aún si hay dos personas en la recorrida, en la época de parición. ¿Para qué? ¿Para qué pesar los terneros al nacer? Para tener una referencia de cuánto pesan los terneros al nacer en un rodeo. Y creo, al menos de acuerdo a lo que ha ocurrido en otros lados, es para llevarse sorpresas importantes, porque una cosa son los terneros que pesan 30 kilos, 32, 35, otra cosa son los terneros que pesan 50 kilos. Y el problema que tiene el ternero de 50 kilos, que si es hembra, queda como hembra de reposición en el rodeo. Y esa es la mejor forma de hacer perdurar en el rodeo, hembra de reposición, después va a ser un vientre de 3, 4, 5 años de vida útil, es la mejor forma de hacer perdurar en el rodeo un rasgo indeseable. Cuando hablo de facilidad de parto y de peso al nacer, de ninguna manera digo que los terneros tienen que pesar 20 kilos, 21 o 20... No, yo no he dado ningún valor ni voy a dar ningún valor. La consideración para peso al nacer es que la vaquillona tiene que parir sin ayuda. Cada vez hay menos gente en el campo u otras cosas para hacer, y en realidad tiene que ser una maniobra mediante la selección, el manejo, la recría, etcétera, que facilite a las vaquillonas parir sin ser asistidas. Es decir, así se tiene que entender. Y tampoco comparto ese concepto que en las vaquillonas hay que usar toros de bajo peso al nacer, y en las vacas no me preocupo. Por lo mismo que dije recién, las hijas de los toros de alto peso al nacer van a ser parte de las vaquillonas de reposición del día de mañana. Hay que estabilizar los rodeos dentro de la facilidad de partos, que nuevamente son los partos que no necesitan asistencia. Ese es el concepto. En muchos casos,
esta medición la acompañamos con una libreta en la cual se anota, se clasifican los partos. Y es cuestión de explicarle a la gente que trabaja en el campo, explicarle, y les puedo asegurar que después lo hacen, pasan a formar parte del equipo. Clasificar el parto es simplemente anotar, nació sin ayuda, con un tironcito suave y ayuda fácil, entonces nació, ayuda difícil, presentación posterior, o sea, el ternero que viene de patas, o cesárea, que no es más que eso que anotar un número, en realidad es parte de la capacitación que creo que hay que hacer, de la formación, de la docencia, para que, digamos, todo el mundo forme parte de la empresa. Los terneros que siempre ganan peso y crecen más o menos, pero ganan, son aquellos que nacen vivos. Esto parece una verdad de perogrullo, pero es así. Y estamos cansados de ver lo otro. La mejor genética, que en realidad es no es correcto expresar así, venga de donde venga, no sirve para nada si el ternero muere en el parto. En lo que hace a crecimiento, peso al destete, peso a los 18 meses, pero una salvedad, ganancia de peso al destete o 18 meses, que hoy encontramos toros y sobre todo de genética importada que tienen unos valores que son increíbles. Es increíble cómo los toman o cómo llegan a eso. ¿A qué costo? ¿A qué costo esas ganancias de peso desmesuradas? ¿Y en qué condiciones el retorno, si la relación costo-beneficio fuese positiva, en qué condiciones se da esa relación en forma positiva? Porque indiscutiblemente para que un ternero pese más, la madre tiene que producir más leche. Y más leche. Una vaca, para que un ternero aumente 9 kilos su peso al destete, tiene que producir 100 litros más de leche. Si queremos aumentar el peso al destete 9, 18, 24 kilos, estamos hablando de 300 kilos de leche redondeando en este cálculo, que por ahí no es tanta la materia seca que consumen, no lo tengo en este momento en la cabeza como para decirles exactamente el valor. El problema es que hoy encontramos toros evaluados por aptitud materna que muestran 70 libras, 80 libras, 100 libras para al destete y para peso final. Traduzcan eso por la mitad en kilos y cuánto más tiene que, de nuevo, comer la vaca y inclusive el ternero cuando comienza a comer pasto. Además de romper con ciertos equilibrios a través de las correlaciones genéticas. En otras palabras, considero que hay que utilizar la información de los toros, es imprescindible que la tengan, pero todo esto debe ser hecho con equilibrio. Y no hay que buscar los extremos. Los extremos son malos como en todos los órdenes de la vida. Entonces, con el tema crecimiento, con este punto, llega un momento que en realidad, ¿qué es lo que buscamos? ¿Ganancia de peso o eficiencia de conversión? Si el individuo ese va a ganar peso realmente marcado, pero para ganar esos kilos extras, por mejor convertidor, va a consumir menos alimento, la relación sí, con seguridad, va a ser favorable. Pero el solo hecho del aumento de peso y sobre todo desmedido porque sí, hay que tener realmente mucho cuidado. Y además, habría que pesar al destete o saber cuál es el peso al destete, considerando esos factores de manejo que también fueron mencionados. Si son terneros cabezas, son terneros cuerpos, son terneros cola, la distribución de los servicios, la distribución de la aparición, etcétera, para decir, este es el peso al destete. Yo les puedo asegurar que en general, con la genética, con el mérito genético que tiene el grueso de los rodeos nuestros, ajustando solo la alimentación y el manejo, se notarían o se observarían diferencias importantes en esto. Mucho más si se mejora con cautela estas características o se mejoran. Y finalmente carcasa, área de ojo de bife, marmoleo, grasa de cobertura. Este tema va a ser muy bien cubierto con seguridad en la última presentación del día de hoy. Pero bueno, esto es un área de ojo de bife de una raza continental, esto es de una sintética, esto es de un Limangus, cómo cambia
el grado de engrasamiento. Esto es Brangus a pasto, Ahora, esta grasa de cobertura, lo mismo que en las anteriores, aquí, y podríamos pensar en esto, continental, ya se pueden imaginar animales grandes, musculosos, muy magros, etc. No solo es importante en el novillo colgado en la ganchera, sino que tiene esto mucho que ver con la fertilidad y la precocidad de los vientres, porque la mitad de lo que da un reproductor o una pajuela de semen son machos, que son estos, pero la otra mitad son las hembras, y necesitamos hembras precoces con, digamos, facilidad de terminación expresado a través de, inmediatamente, con poca comida, algo de grasa bajo el cuero, lo cual es sinónimo de mejor condición corporal, para que comience a ciclar rápidamente luego del parto y se cumpla ese intervalo entre partos razonable de los 12 meses que se hablaba hoy y que en la mayoría de los casos se termina desfasado. Esto es una forma de ver un catálogo sencilla, con los DEPs que hemos dicho. Por ejemplo, comparamos este toro para peso al nacer. Este toro es menos 2.9, el hecho de ser para peso al nacer negativo quiere decir, ese valor negativo indica terneros livianos. El valor positivo que está acá de 1.5 implica terneros más bien pesados. La diferencia entre un toro y otro, si redondeamos en 3 en el primero, podemos decir que el toro de arriba va a producir terneros que van a ser 4,5 kilos más livianos al nacer que los terneros de este toro, o viceversa. ¿Se comprende? Esa es la forma de trabajar con los DEPs y de interpretarlos. Lo mismo para peso al destete. Esto es negativo, un menos 1.1 y este 6.7. Realmente, si esto me asegura la facilidad de parto del toro, este valor, desde el mérito genético por sí mismo, con un 68% de credibilidad, no me preocupa. Prefiero un ternero vivo y después con comida que gane peso al destete. Nuevamente, esa es la interpretación de las DEPs y en casos como este en un catálogo. O en producción de leche, esto es bueno, alto, no debería ser más que este valor. Este es 4.6, esto ya está en el 5% superior de producción de leche. Hay un límite para producir leche y no sabemos, a la vaca de cría no se ordeña como para saber si produce por día 4, 5, 6 o 10 litros. Pero tenemos que estar rumbeados al respecto, no podemos transformar a las vacas de carne en vacas lecheras. ¿Por qué? Porque eso aumenta los requerimientos, tan sencillo como eso. Si los requerimientos no son bien atendidos nutricionalmente, sabemos que la que se resiente es, una vez más, la fertilidad. Y lo mismo para peso final. Este 29,5, 30 kilos más para peso final, hablaba hace un momento. Probablemente sea mejor, 7,3 es mucho más moderado. Es decir, tengo que saber, cuando le pongo un toro que es 30 kilos más para peso final, cuál va a ser el beneficio y cuál va a ser la relación costo-beneficio y cuánto más va a comer ese individuo para llegar a producir esos kilos, excepto, nuevamente, que tenga facilidad de conversión. Entonces, en lugar de 8, 9, los kilos que sean, produzca 1 kilo de carne con 5 kilos de alimento. En sentido figurado. Esto es algo ya más complejo, con las explicaciones correspondientes. Para peso al nacer, por ejemplo, este toro es promedio. Para el destete es positivo en un valor muy razonable. Para peso final parece alto. Para circunferencia escrotal muy positivo, mucha presión en circunferencia escrotal. No es que hay que buscar los toros de 50 centímetros de circunferencia, pero buena circunferencia escrotal y buena calidad testicular. Muy positivo para área de ojo de bife. La medición del área de ojo de bife a través de la ecografía permite estimar la musculatura del individuo. Este es un animal realmente muy positivo. Espesor de grasa dorsal en promedio y de altura levemente negativo. Esto es Angus, que es el sumario de padres más completo que hay en la Argentina. Y probablemente el sumario de padres más completo que hay en toda Sudamérica. Y probablemente el sumario de padres que hay en toda América, excepto Estados Unidos y Canadá, donde realmente tienen otra dinámica en la generación de la información. Pero esto,
todos estos números, cuando queremos orientar la selección y la elección de un reproductor, hay que usarlos, sumado a la observación visual del individuo, que son las características que siguen. Los valores de DEP, objetivos, hacia dónde vamos, qué se sugiere cambiar la orientación justamente utilizando estos números, y qué valores de DEP y confiabilidad, más alto, el promedio, el más bajo. Hay un concepto, ni el valor más alto es el mejor, ni el valor más bajo es el peor. Y esto es así. No hay, o sea, hay una gran tendencia a las modas, y el otro día leí en algún lado que esto es como la ropa, ¿no es cierto? Hay todo un reciclaje de estas cosas. Hay que tratar de ser coherente en selección. Hacer un buen rodeo dicen que lleva toda una vida, destruirlo a veces es cuestión de un rato. Los valores de DEP, ¿cuál es la heredabilidad de cada rasgo? Se los mostré hoy en la curva, eso es muy importante de considerar. Carcasa, yo sé que de una generación a otra voy a lograr una diferencia. La ubicación en la tabla de percentiles, no voy a entrar a describir esto, es una tabla que está en el sumario de cada una de las asociaciones, incluido Brangus, Bradford, Brahman, hay una tabla donde dice si los toros que estamos usando están ubicados en el 5% superior, en el medio, abajo. Hay que buscar siempre valores promedio. Y nuevamente, ¿cuál es la relación costo-beneficio de su aplicación? ¿Cuánto cuesta usar toros por ahí extremos? Las DEPs son una excelente herramienta de selección. Para apurar un poco, las DEP se deben complementar con la observación visual de los reproductores en un marco de equilibrio con el medio ambiente. De esto no hay que olvidarse, el medio ambiente es el que manda. La magnitud de las DEPs útiles en USA y generadas en USA, y podría decir Canadá también, pueden ser lo opuesto en otros países como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y otros. Y está lleno de ejemplos que toros con números récords en esos países del norte no funcionan en el nuestro. Señores, son poblaciones distintas. Es como si queremos comparar nuestra población, qué sé yo, diría con cualquier país de África, de Asia o de donde sea. No tenemos nada en común. Bueno, lo mismo ocurre con los animales. No se pueden extrapolar datos porque sí, así y fácilmente. No sirve, para nada sirve. Realmente habría que convertirlos. Hay muchos casos de resultados no buenos y siguen apareciendo todos los días, justamente por el uso de toros extremos en números. Las correlaciones genéticas estiman el impacto que la selección por un carácter ejercerá sobre otro u otros. Piensen que en esto de la genética hay genes en común. Cuando se mueven hacia la derecha, es decir, hacia más, genes que están relacionados, por ejemplo, con el peso final, seguro que algunos de esos genes controla también el peso al nacer. Y al correrse hacia la derecha, es decir, hacia más para peso final, también se mueve el peso al nacer hacia más. Si llevamos el peso al nacer hacia más, creo que queda claro que ponemos en riesgo el parto. Terneros pesados y las dificultades, etc. No hay DEP para estructura y aplomos. Observación visual. Para facilidad de engorde. Para adaptación, pelo corto, para decir este animal sí, este animal no. Para dimorfismo sexual, ¿qué es dimorfismo sexual? El macho es macho y la hembra es hembra. Y ese sería un punto de partida, realmente es un punto de partida muy útil. Calidad de ubres no es un tema menor y en realidad diría que en términos generales en nuestro país no se ejerce la suficiente presión sobre calidad de ubres. Musculatura y biotipo, características raciales y temperamento. Todo esto se determina por observación. Mirando los animales, eso es lo que hay que hacer, mirar los animales. Las vacas, los terneros, etc. Aptitudes funcionales y reproductivas. Bueno, esto es lo primero que tiene que tener un toro. Sencillo, un buen par de testículos, muy buena calidad, bien puestos, buena forma, muy buena consistencia, tamaño acorde. Buenos epidídimos. Ese es el toro ese es el primer punto de la funcionalidad de un reproductor. Para ello usamos la circunferencia escrotal para determinar el tamaño, etc. Esto no es bueno. Toro de exposición.
Este es un excelente toro, un excelente ejemplar Aberdeen Angus, para hablar de corrección estructural, ángulos en los miembros, para determinar la corrección de las líneas de aplomo, ángulos en el hombro, ángulo en el codo, línea de aplomo anterior y posterior del miembro anterior y que deben caer unos centímetros por delante de la pezuña cuando el animal está parado, unos centímetros por detrás. Lo mismo, ángulos y muy importante en los miembros posteriores. Aquí el toro descarga o descansa todo su peso en el momento del servicio. Esta articulación es una articulación conflictiva. Normalmente los problemas se reflejan acá y realmente es la única que podemos ver porque esta está encubierta, pero gran parte de los problemas se originan acá. En este ángulo, cuando el animal es parado de patas, este ángulo tiende a hacerse más amplio, igual que el ángulo del garrón, y líneas de aplomo posteriores, la corrección, que son líneas imaginarias que nos marcan justamente la corrección de los miembros anteriores y de los miembros posteriores. Toro de Pedrigue, a campo, correctísimo en su estructura. Toro australiano que estuvo por venir a la Argentina, habían comprado semen de este toro sin verlo, como ha pasado con muchos reproductores Bradford australianos. Por una cuestión de calidad el toro no pudo venir. Las patas parecen las patas de un catre, ¿no es cierto? ¿O no? Derechas totalmente, mire ya las vejigas que tiene y el cuero en el prepucio. Gravísimos defectos los dos. Y bien introducidos en algunos casos en la Argentina. Un excelente toro Aberdeen Angus, además con una muy buena conformación carnicera, pero muy correcto en su estructura. Brahman, exposición de punta en Estados Unidos, ¿qué me pueden decir de esto? Podemos empezar por las patas, por la carne en el cuarto posterior, por el prepucio, un horror. Exposición de punta. Por eso, cuando yo hablo de Pedrigue no me refiero a esto. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Conformación carnicera, dos toros Bradford reconocidos, muy buena conformación, a título de, esquemático, una buena conformación carnicera, buenas masas musculares, más bien redondeados, músculos convexos, músculos un poco más planos, y un animal absolutamente pobre en cuanto a su musculatura y su conformación carnicera. Ahora, no busquemos en el Bradford o en el Brangus la culata de un limusín. Hay que respetar las características de la raza y es un error a veces seleccionar puntualmente por un rasgo de eso porque estamos buscando esa culata redondeada que marca los músculos, etc. Cada raza tiene sus características, no existe la raza perfecta. O aceptamos como es lo que consideramos un buen toro, o recurrimos a otra herramienta, como son los cruzamientos, para que se complementen, donde se pueden usar las continentales, etcétera, etcétera. Esta es una foto que parece que se habían parado para la foto. Excelente conformación carnicera, diría que escasamente conformación carnicera, como mostraba recién en el esquema, y una muy mala conformación carnicera, muy pobre en musculatura este toro. Lo mismo aquí, Charolais, donde se observa, hay diferencia entre los dos toros Charolais, esto realmente para ser una raza continental muy buena conformación, y este es un Brangus correntino que en realidad lo único bueno que tiene es el par de testículos, después no podía aportar otra cosa. De todas maneras, si realmente había necesidad, podía llegar a preñar vacas. Ahora, la función del toro en este caso se cumple a medias. Preña vacas, la función del toro es la de preñar y al menos mantener genéticamente el mérito del rodeo, no disminuirlo o mejorarlo, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo de Pedrigues, este es un Pedrigue de exposiciones, esto también es de exposición, este es el mismo toro del cual mostré las líneas de aplomo en sus miembros posteriores y estos son dos toros Brangus elegidos. ¿Por qué los Pedrigues? Porque los Pedrigues, si hoy están evaluados por mérito genético, como mostraba las DEPS, y ya en un paso más que se está entrando, que es la genómica, todavía es como mirar el futuro, pero avanza la genómica y es una expectativa o genera una expectativa importante.
Teniendo los toros genotipados, es decir, de los cuales se conoce su genotipo y su mérito genético, uno puede estimar con mucha mayor certeza lo que va a lograr con el uso de esos reproductores. Por un lado. Por otro lado, lo que hay que tener en claro con los pédrigues es que no transmiten, nada más, no transmiten, un toro no transmite el 50% del padre, sí, el 50% del padre y el 50% de la madre. Pero cada ancestro de padre y de madre no transmite el 25% cada uno. La genómica permitió demostrar que es justamente lo que se produce en un momento del intercambio genético, que ese intercambio es absolutamente aleatorio. Y habrá toros que no tienen ni siquiera un gen de su abuelo materno y tienen una enorme influencia de su abuelo paterno. Y eso pasa en todas las especies, si no, podemos empezar por casa, ¿no es cierto? O sea, eso realmente es así. Daría para hablar mucho más tiempo de esto, pero me están apurando con el reloj. ¿Perdón? Bueno, entonces, como conclusión, fenotipo, información. Y este punto muy importante, precocidad, esta es una característica bien distintiva en general de la genética argentina. Precocidad sexual, dimorfismo sexual bien marcado y pubertad temprana, precocidad de crecimiento y precocidad de terminación. Y esto, cuando vienen, sobre todo gente de afuera, sobre todo productores brasileros que hoy vienen a buscar cada vez más genética argentina, realmente se sorprenden, entre otras cosas, por la característica esta, que no es lo que aporta, en términos generales, y me expreso mal, la genética americana. Precocidad, sexual, crecimiento y terminación. ¿Cómo son nuestras vacas? ¿Dónde están nuestras vacas? ¿Cuál es la disponibilidad de alimentos, pasto y a qué grado de estrés están expuestos? Miren, mismo lugar, 2.500 kilos de materia seca, un año de lluvia. Mismo lugar, seca, Corrientes es esto además, mucho más sensible a todas estas cosas. Disponibilidad 300 kilos de materia seca. ¿A ustedes les parece que eso se puede comportar los animales exactamente de la misma manera a una situación y a la otra? Esto es lo que hay que tener en cuenta. Este es el medio ambiente que permite que se expresen ciertos rasgos o no. Vamos a poner acá animales de altísimo crecimiento y altamente demandantes en energía y demás, es imposible. Bueno, esto sería comparar medio ambiente en disponibilidad de alimentos alta y baja con distintos grados de estrés, lo podemos ver después. Esto es un rodeo aquí en la provincia de Salta ya de hace unos años. Esto es Australia. O sea, este rodeo, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo más rescatable de ese rodeo? Los individuos adaptados al medio ambiente. Después habrá que ver qué se les pone encima para producir algo que pueda mejorar algunos rasgos sin perder la adaptación. Esto es Australia, lo tienen absolutamente claro, saben que tienen que mantener norte de Australia porcentajes de cebú mínimos que rozan el 50% y en el otro 50% hacen aportes con distintas razas y cruzas que sobre todo pongan carne, digamos, ayuden a producir más carne, pero son absolutamente respetuosos, para nada son razapuristas los rodeos comerciales. Y este es el tema a considerar, el razapurismo versus el rodeo comercial. Las vacas productivas y funcionales tienen que ser fértiles, tener partos fáciles, tener buenas ubres y criar buenos terneros. Más y más sanas cada vez, dóciles y longevas. Y, como ya se ha dicho, adaptadas al medio ambiente. Los vientres de reposición no hay que perderlos de vista, es parte de la genética que se incorpora todos los años, por eso hay que tener cuidado con el mejoramiento genético. Una ubre correcta, no sé si es la mejor, pero es correcta. Es nivelada, pezones de un largo normal, una ubre problemática. ¿Qué ternero puede criar esta vaca? Ahora, aquí deberíamos hacer algo ya solo para, digamos, íntimamente. ¿Seleccionamos las vacas por ubre? ¿Pensamos en esto? ¿Descartamos realmente las vacas o un poco jugamos a que no va a pasar nada? Con una teta, ¿qué es lo que escuchamos normalmente? Con una teta se arregla. Y hay que estar. Una buena vaca Hereford, comercial, productiva, un buen rodeo de Braford en buenas condiciones de pasto, esto es las sierras de Córdoba,
Esta es parida a los 24 meses, criando su ternero y preñada nuevamente, en tore precoz en Aberdeen Angus, en la pampa húmeda. Esto es lo que les decía hoy, esterosis de Only Freelance en el negocio de la cría. No hay que perder de vista esto. Ya estoy. 3 diapositivas más. No hay que perder de vista lo de los cruzamientos. Esto es Uruguay. Todas las vaquillas de reposición se inseminan con Angus por una cuestión de facilidad de parto. El segundo servicio lo reciben con Braford para incorporar como diríamos vulgarmente, un toque de rusticidad, campos difíciles. La cría está en los campos difíciles, al igual que acá ahora. La soja en los buenos. Tercer servicio con Hereford. Toda una cadena de recría excelente, muy bien llevada, y entran en ¿cómo es la cuota? Me lo había anotado hoy en la mano, que mencionaron 481 que están, y realmente es un excelente negocio. O sea, Uruguay. Complementariedad racial. No nos olvidemos de los cruzamientos. Esto es Brasil. Brasil tiene 90 millones de vacas Nelore. ¿Saben cuál es la raza de la cual se vende más semen en Brasil? No es Nelore, que es lo primero que diríamos, es Aberdeen Angus. Y fundamentalmente Aberdeen Angus. Y lo compran para hacer esto. Este animal, media sangre, tiene la diferencia en calidad, es absolutamente diferente, más allá de los beneficios que aporta el vigor híbrido como tal. Y esto es complementariedad racial, que anoche en algún momento se habló, en un grupo. Esto es Wagyu por Aberdeen Angus, un bife que creo que al paladar de muchos de nosotros no sería bueno. Nuestro Angus y nuestro Brangus y Hereford y Braford realmente es excelente si está bien criado y alimentado. Lo que dije hoy, el rodeo de cría, la fertilización, esto es un blastocisto, 7 días, aquí se hace genética. La usa y sobre todo nosotros como consumidores cuando vamos a la góndola. Lo importante es tratar de generar esta retroalimentación o feedback, de generar información para poder evaluar. Como productores tenemos un rol importante en esto. ¿Les gusta este toro? Si bien es Aberdeen Angus por ahí, no es tan familiar acá. Si yo dividiera este toro en 2 mitades, una superior y una inferior, ¿cuál consideran ustedes que es más importante? ¿La de arriba o la de abajo? Hasta ahí, como está dibujado. Hay una función que es primordial, que es la fertilidad. Por lo tanto, la mitad inferior es la más importante, porque ahí está la fertilidad, la corrección y la longevidad. El resto es fácil de hacer por la heredabilidad, los objetivos y la elección adecuada. Hacemos rápidamente la mitad superior del toro. Lo que no hacemos de una generación a otra es corregir esta parte del individuo. Esto demuestra que la genética existe, ¿no es cierto? Digamos que hay transmisión de caracteres. Señores, un futuro diferente está a una conversación de distancia. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para el doctor Rodolfo Peralta en esta disertación en la que estamos terminando la mañana aquí en este seminario. Estamos con los tiempos cumplidos. Las preguntas las dejamos para que se las puedan hacer personalmente al doctor. Y bueno, saludamos a la gente que nos está escribiendo desde Calchaquí, la provincia de Santa Fe, desde Caraunco, en la provincia de Jujuy. Vamos a pasar entonces al almuerzo. Muchísimas gracias por la participación de ustedes esta mañana. Les digo, por favor, que tengan la amabilidad de no dejar objetos personales aquí en el salón durante el horario del cóctel, del almuerzo. Por favor, llévense sus pertenencias. Y les reitero que el almuerzo se da en planta baja y también aquí. El cóctel en planta baja y aquí para que todos estemos cómodos y podamos hacer la pausa del mediodía. En un rato los volvemos a convocar para arrancar la tarde aquí en este seminario, Ganadería y Compromiso, diagnóstico y propuestas para el crecimiento sostenido de la cadena de la carne vacuna
del IPCBA. Hasta entonces, muchas gracias.